Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo una lectura que es cómica y vamos a hacer un ejercicio de repetición. Yo digo una frase primero lenta y luego ustedes la repiten. Y luego digo la frase rápido y de nuevo ustedes la repiten. Traten de imitar la entonación, ¿verdad? Los acentos de las palabras y si ustedes quieren imitar mis gestos, pues también lo pueden hacer. ¿Listos? Comenzamos. Una soleada mañana, Tom y Lisa, un matrimonio lleno de energía y entusiasmo. Una soleada mañana, Tom y Lisa, un matrimonio lleno de energía y entusiasmo. Una soleada mañana, Tom y Lisa, un matrimonio lleno de energía y entusiasmo, decidieron hacer realidad su sueño de viajar a un país exótico. Decidieron hacer realidad su sueño de viajar a un país exótico. Decidieron hacer realidad su sueño de viajar a un país exótico. Escogieron un destino remoto donde no hablaban una palabra del idioma local, Fantasilandia. Escogieron un destino remoto donde no hablaban una palabra del idioma local, Fantasilandia. Escogieron un destino remoto donde no hablaban una palabra del idioma local, Fantasilandia. Tan pronto como llegaron al aeropuerto de Fantasilandia, tan pronto como llegaron al aeropuerto de Fantasilandia, tan pronto como llegaron al aeropuerto de Fantasilandia, Tom y Lisa se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. Tom y Lisa se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. Tom y Lisa se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. Intentaron preguntar por direcciones usando gestos exagerados. Intentaron preguntar por direcciones usando gestos exagerados. Intentaron preguntar por direcciones usando gestos exagerados. Pero solo obtuvieron miradas confundidas y sonrisas corteses. Pero solo obtuvieron miradas confundidas y sonrisas corteses. Pero solo obtuvieron miradas confundidas y sonrisas corteses. Decidieron aventurarse en la ciudad y tratar de comunicarse usando una aplicación de traducción en sus teléfonos. Decidieron aventurarse en la ciudad
y tratar de comunicarse usando una aplicación de traducción en sus teléfonos. Decidieron aventurarse en la ciudad y tratar de comunicarse usando una aplicación de traducción en sus teléfonos. Sin embargo, las traducciones resultaron ser tan extrañas que comenzaron a reírse a carcajadas. Sin embargo, las traducciones resultaron ser tan extrañas que comenzaron a reírse a carcajadas. Sin embargo, las traducciones resultaron ser tan extrañas que comenzaron a reírse a carcajadas. En lugar de pedir direcciones al mercado, terminaron diciendo cosas como la vaca salta sobre la luna y el pato baila con un sombrero. En lugar de pedir direcciones al mercado, terminaron diciendo cosas como la vaca salta sobre la luna y el pato baila con un sombrero. En lugar de pedir direcciones al mercado, terminaron diciendo cosas como la vaca salta sobre la luna y el pato baila con un sombrero. Finalmente encontraron un restaurante y, confiando en las imágenes en el menú, ordenaron lo que parecía ser pollo a la naranja. Finalmente encontraron un restaurante y, confiando en las imágenes del menú, ordenaron lo que parecía ser pollo a la naranja. Finalmente encontraron un restaurante y, confiando en las imágenes en el menú, ordenaron lo que parecía ser pollo a la naranja. Cuando llegó la comida, se dieron cuenta de que en realidad era tofu con salsa soya, pero decidieron disfrutarlo de todos modos. Cuando llegó la comida, se dieron cuenta de que en realidad era tofu con salsa de soya, pero decidieron disfrutarlo de todos modos. Cuando llegó la comida, se dieron cuenta de que en realidad era tofu con salsa de soya, pero decidieron disfrutarlo de todos modos. Por la tarde intentaron visitar un famoso parque de diversiones local. Por la tarde intentaron visitar un famoso parque de diversiones local. Por la tarde intentaron visitar un famoso parque de diversiones local. Sin entender
las indicaciones de los empleados, sin entender las indicaciones de los empleados, sin entender las indicaciones de los empleados, terminaron en una atracción de montaña rusa para niños pequeños. Terminaron en una atracción de montaña rusa para niños pequeños. Terminaron en una atracción de montaña rusa para niños pequeños. Se rieron tanto durante el paseo que lo tomaron 3 veces seguidas. Se rieron tanto durante el paseo que lo tomaron 3 veces seguidas. Se rieron tanto durante el paseo que lo tomaron 3 veces seguidas. Al final del día, Tom y Lisa regresaron a su hotel agotados pero felices. Al final del día, Tom y Lisa regresaron a su hotel agotados pero felices. Al final del día, Tom y Lisa regresaron a su hotel agotados pero felices. A pesar de las barreras del idioma y las situaciones cómicas. A pesar de las barreras del idioma y las situaciones cómicas, a pesar de las barreras del idioma y las situaciones cómicas, cada día en Fantasilandia se convirtió en una aventura cómica. Cada día en Fantasilandia se convirtió en una aventura cómica. Cada día en Fantasilandia se convirtió en una aventura cómica. Y su viaje se convirtió en uno de los recuerdos más divertidos y queridos de su matrimonio. Y su viaje se convirtió en uno de los recuerdos más divertidos y queridos de su matrimonio. Y su viaje se convirtió en uno de los recuerdos más divertidos y queridos de su matrimonio. Bueno, gracias amigos por compartir conmigo esta historia. No duden en suscribirse, compartirlo y darle like. Hasta luego, nos vemos.